en la que estamos trabajando también con UNICEF, que es la canasta de crianza. Vamos a tener el placer de tener como expositores y disertantes a José María Donati, que es licenciado en Economía de la UBA. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, con una gestión que ya lleva más de 16 años en la misma. Así que, bueno, es un lujo respecto de tener una visión amplia sobre la producción de las estadísticas oficiales y aparte muy profunda, amplia y profunda al mismo tiempo. El licenciado José Núñez, que es licenciado en Economía, egresado de la UADE, actualmente se desempeña como subdirector de Estadísticas Económicas del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También tiene ya casi más de, ¿cuántos años, José, en el instituto? 16 también casi. Tal cual. Así que también vamos a contar con su vasta experiencia y memoria histórica de la producción de estadísticas económicas en el IDECO. Y Malena Acuña, que es economista por la Universidad de San Andrés y cuenta con una maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional de Harvard Kennedy School. Trabaja como oficial de política social en UNICEF Argentina, organización de la que forma parte desde el 2020. Así que también un lujo, un placer y muchas gracias por haber reemplazado a los compañeros que están en misión en este momento en UNICEF. Bueno, si quieren, damos comienzo entonces a la mesa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecerles la presencia. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha? Bueno. Bueno, les vamos a contar un poco con José cómo es la historia del índice del precio del consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Y luego con Malena, a quien le agradecemos la presencia, le vamos a contar un poco, la compañera les va a contar un poco el sistema de canastas y en particular un producto del sistema que estamos trabajando con UNICEF, que es la canasta de crianza. Bueno, la inflación. La inflación es el aumento de los precios en una economía en un periodo determinado. Y el índice de inflación es un intento a medir ese fenómeno. Obviamente que el fenómeno es muy complejo porque habría que tener una medida de todos los precios de una economía, por lo cual el índice es una aproximación, un proxy consideramos eficiente a la medición de ese fenómeno. Siempre se mide un subconjunto de bienes y servicios. Un poco le voy a contar un poco cómo es la historia, porque digamos, fue un trayecto institucional tener IPC. Todo arranca, nuestra gestión empezó en diciembre de 2007. En aquel momento una de las cuestiones que nosotros visualizamos como problemáticas era que la ciudad no contaba con una adecuada medición de las condiciones de vida. Las condiciones de vida de la ciudad se medían a partir de información del INDEC con su encuesta permanente de hogares. Nosotros ahí veíamos un problema que era que la población de referencia para el cual se habían construido las canastas era la población de referencia del Gran Buenos Aires y que el tamaño de muestra de la EPH era insuficiente para tener datos de la ciudad con un nivel de desagregación geográfica por zona, puntualmente. Entonces, digamos, nuestro primer trabajo fue empezar a trabajar en la definición de canastas de consumo que reflejaran un poco más cabalmente la conformación socioeconómica de la ciudad, que es una ciudad que tiene predominio de los sectores medios. A ese problema se sumaba una cuestión que era puntual de la época, que era que los precios con los cuales se valorizaban las canastas del INDEC estaban manipulados. Esa manipulación hacía que las mediciones de pobreza y de indigencia fueran tergiversadas también por la manipulación de los precios. Bueno, si vemos un poco la regla de tiempo, nosotros en el 2008 nos concentramos en la definición metodológica de las canastas en los primeros meses de ese año y para noviembre de 2008 hicimos la primera valorización de las canastas, para lo cual hicimos la primera medición en campo de 92 productos de la canasta alimentaria.
Esa fue la primera, digamos, el primer antecedente de medición de precios en campo de la Ciudad de Buenos Aires. Sería como un primer hito histórico. ¿Cómo valorizamos el resto de los componentes de la canasta? Bueno, utilizamos precios medios del índice de precios de la provincia de Santa Fe, que era el único índice oficial de aquel momento que no estaba manipulado. Ustedes me escuchan, ¿no? Porque yo se me está conmigo. Bueno, ahí se nos fue 2008. En 2009 lo que hicimos fue repetir lo que hicimos en 2008. Llegó noviembre, valorizamos las canastas, hicimos la misma medición de los productos en campo. O sea que lo que se hacía en ese momento era actualizar las canastas una vez por año. En 2010, desde enero de 2010, ampliamos la captación de productos, que pasaba a ser 159, ya teníamos 750 informantes y relevábamos 18.200 precios, ya digamos ya más allá de la canasta alimentaria. En 2011 completamos más productos, 306 productos, 1.450 informantes y 34.900 precios. Y ya a partir de ahí la valorización se empezó a hacer mensual. O sea, nosotros teníamos una medida mensual de todos los precios relevados y con eso actualizábamos la canasta. Finalizando 2010, obtuvimos el respaldo político y financiero del ministro de Hacienda de aquel momento, Néstor Grindetti, y nos embarcamos ya en la definición del IPC. O sea, a lo que yo venía midiendo para canasta le completamos los 628 productos que compusieron la canasta inicial del IPC. José un poco después les va a contar cómo se llegó a esa canasta de productos. Bueno, si hablamos un poco del alcance del IPC, el IPC tiene la población de referencia que es toda la Ciudad de Buenos Aires y cobertura geográfica también toda la Ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que nosotros cuando seleccionamos los consumos, los bienes y servicios que se compusieron en la canasta, tuvimos en cuenta a toda la población de la ciudad sin exclusión y cuando medimos precios en toda la ciudad. Bueno, tenemos que tener claro qué se incluyó y qué no se incluyó. Se incluyeron, como les dije, 628 bienes y servicios. Ahora reitero que José les va a contar un poco cuál fue la metodología. Y por ahí convenga centrarnos en las exclusiones del índice de precios, que son las que se detallan en la filmina. No se incluye pago de intereses, no se incluye amortización de deudas, no se incluye pago de tasas, no se incluye los gastos derivados de la adquisición de la vivienda, crédito hipotecario, por ejemplo. No se incluyen gastos por actividades productivas del hogar, el acceso gratuito a bienes y servicios provistos por el Estado y consumo de regalos recibidos de otros hogares. Estas exclusiones no son antojadizas, sino que tienen que ver con una uniformidad metodológica internacional. Lo que quiero dejar claro es que estas exclusiones son producto de una uniformidad metodológica. Bueno, ahora José les va a contar un poco esto que les decía yo, cómo se compuso la canasta y demás cuestiones técnicas del índice. Así que José, todo tuyo. Bueno, a ver, ahí debe decir periodo base. Lo que elaboramos inicialmente, el primer IPC, fue el que tenía como base 2011-2012 y se basaba, bueno, ahora lo vamos a ver después de eso. Ustedes saben que nosotros renovamos el IPC desde aquel momento hasta ahora. Ahora estamos trabajando con un nuevo, bueno, ya no es tan nuevo IPC, con base en el año 2021. Ahí tenemos las referencias. ¿Por qué se cambia? Vos tenés que representar el gasto en consumo de los hogares. Entonces, para eso usas la encuesta de gasto de los hogares. La encuesta de gasto de los hogares que se disponía en el primer momento era la de 2004-2005. De esa encuesta se sacan las ponderaciones, se sacan en qué gasta la población, en cómo desarrolla sus gastos de consumo para elaborar las ponderaciones del IPC.
al estar disponible luego la encuesta de gasto de los hogares 2017-2018, hubo por el medio una del 2012 que hizo el INDEC, pero fracasó, los resultados fueron malos, no se pudo usar. La de 2017-2018 sí, estuvieron los datos disponibles hacia el 2020 y ahí, bueno, encaramos la tarea nosotros de redefinir las ponderaciones del IPC de la ciudad de Buenos Aires. Ahí tenemos, bueno, uno lo que tiene que tener claro, porque a lo que quisiera llegar es a los resultados y la crítica a que se los somete a veces los nuestros y los de los demás, todos los índices de precios, ¿no? Esto no es cierto, esto no es así, esto es mentira, es más, a mí me sale más caro. Entonces hay que tener en cuenta que un índice de precios es un enorme promedio que intenta representar los consumos de todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Es un promedio. Si se consumen 50 productos a 4 y se consumen 50 productos a 6, hay un promedio que da 5. Así que ese es el precio promedio, ¿verdad? Ahora, nadie pagó 5. Todos pagaron o 4 o 6. El promedio que se usa en un IPC además es ponderado. No se le da el mismo valor a todos los precios, sino que se les va dando ponderación, peso en la canasta, de acuerdo al peso que tienen los gastos de consumo. Si el 4 y el 6 fueran un 80% 4 y un 20% 6, daría 4,4 el promedio, no daría 5. Pero de nuevo, acuérdense para el final, nadie pagó 4,4. ¿Pagaron 4 o pagaron 6? Así que bueno, un promedio que ahí tiene una canasta, la selección de productos que conforman la canasta, una canasta fija. Algún ministro dijo alguna vez, hablando de inflación, échenle la culpa a las Peires, es un índice de las Peires de canasta fija. ¿Por qué la canasta no se modifica siguiendo los hábitos de consumo cambiantes? Porque es muy difícil, porque no se puede hacer. Entonces todos los índices de precios, en función de una mejor efectividad, de una mejor oportunidad de poder sacarlos todos los meses, siguen una canasta fija. Tenemos ahí, no, vaya atrás, seguimos ahí. Tenemos los representantes del gasto. Tenemos de donde surgen las ponderaciones. Tenemos los precios, no estoy viendo ahí, los precios a lo largo de 12 meses. Se siguen los precios en 12 meses para captar la estacionalidad. No se consume la misma ropa en invierno que en verano, ni vale lo mismo la fruta y la verdura en invierno que en verano y en todos los meses, así que para captar la estacionalidad los precios se relevan a lo largo de todo el año. Y por último, dice ahí, lo que se hace son promedios ponderados para llegar finalmente a una base 100, la base frente a la cual se van midiendo las variaciones. Esta canasta, como yo les comento, va perdiendo representatividad. Ahí tienen ustedes los motivos que se imaginan. Aparecen nuevos bienes y servicios, aparecen nuevos patrones de consumo, aparecen nuevos canales de compra, y eso hace que haya que actualizar periódicamente la canasta. Por eso tenemos que hacer el cambio de año base, y si tuviéramos encuestas de gasto de los hogares más frecuentes, tendríamos que cambiar la base del índice de manera más frecuente. Cuando uno lleva a cabo el cambio de base, tiene toda una serie de factores que puede cambiar. No solo las ponderaciones, aprovecha para encontrar nuevos informantes, aprovecha para mejorar forma de medir, aprovecha para mejorar los sistemas físicos, los sistemas informáticos. Es un proceso
integral. Y ya les digo, se empezó a trabajar en 2020 cuando aparecieron los datos de la ENGO y pudimos trabajar durante 2020 y 2021 para alargar eso al año siguiente. En la siguiente lámina tienen ustedes un ejemplo de cambios de patrones de consumo, cosas que estaban en el índice anterior y que están en índices que se usan actualmente y que todavía no terminaron su proceso de cambio de canasta. Y son cosas que si ustedes se ponen a ver, usábamos hasta hace pocos años, pero desaparecieron rápidamente por problemas de la tecnología. Otras desaparecieron porque su consumo bajó, qué sé yo. El aceite de mezcla, por problemas de la industria, a las empresas les dejó de interesar ofrecer aceite mezcla y el público dejó de comprarlo, se inclinó por otros aceites. Los televisores y el audio, ahora no sé, los mayores recordamos al señor que venía a reparar el televisor de tubo. Ahora el televisor se arregla poco o se tira a la basura. De modo que muchas cosas desaparecen y aparecen nuevos consumos que tienen ahí ustedes a la izquierda, qué sé yo, como cosas novedosas del café en cápsula, la pava eléctrica que antes no existía, y el tema de las mascotas sobre el que vamos a volver en algún momento. Ahí en la siguiente tienen ustedes lo que yo les decía, cuando cambiás la canasta no es solamente que incorporás producto y sacás otro, sino que replanteas todo el asunto. No vale la pena que nos entretengamos mucho con esto en función del tiempo. Ahí tienen un ejemplo concreto de cómo de un artículo que surge de la encuesta de gastos llegamos a un producto del índice de precios. Surge de la encuesta 17-18 y no surgía antes, que la gente se preocupa mucho por las mascotas. Discutíamos el otro día, antiguamente al perro se lo bañaba en casa y 2 veces por año. Cuando nos sacó, este perro no era blanco en realidad, entonces ahí decidíamos bañarlo. Ahora la gente baña al perro con frecuencia, lo baña en locales especializados, le corta las uñas, cuando se enferma lo cura, no lo mata. Lo que habla bien de nosotros, hemos avanzado como sociedad y eso se refleja en un cambio de patrones de consumo que hay que reflejarlo. De modo que tenemos que reflejar los servicios para mascotas. Así que tenemos que elegir un producto que represente. Esto se hace con todos los renglones de la encuesta de gasto. ¿Qué elegimos ahí? Bueno, baño normal para mascotas. Pero ¿y baño para mascota hay uno solo? No, porque te cobran si el perro es más grande, si el perro es más chico, si le ponen champú, si lo perfuman, si le cortan las uñas. Entonces hay una especificación: baño normal para perro de tamaño mediano, excluir el precio del corte de uñas. Y otros detalles que otros atributos que podríamos agregar para que el encuestador sepa perfectamente cuál es el precio que tiene que preguntar, en este caso en la veterinaria, y por supuesto va en el formulario de producto de veterinaria. Ahí tienen ustedes un ejemplo del trabajo que nos lleva a esto. De manera general, esos son los criterios del libro, de cómo se seleccionan los productos. O sea, ¿por qué decimos que es importante el cuidado de mascotas? Porque entra en alguno de esos criterios. Un producto entra o porque es un gasto muy grande y entonces tenemos que poner en el índice de precio los autos 0 kilómetros, porque la gente compra autos, y entonces tenemos que ponerlo con una ponderación de peso en el gasto, que tendrá una ponderación que es un valor muy grande, pero llevado a cabo por pocas personas. Incluimos también productos que tienen un valor bajito, pero que consumen muchas personas. Entonces, de nuevo, la ponderación es grande. Y después hay algunos productos que hay que incluirlos porque su uso es difundido, porque es tradicional incluirlos, como la sal común, porque hay algún interés especial de incluirlo, porque se piensa que se va a trabajar en alguna canasta de consumo específica y entonces hay algún producto que interesa incluirlo y con un criterio normativo se lo incluye, pero esos son los menores casos. Así llegamos finalmente a
la composición de la canasta. Esta es la canasta de nuestro índice actual, que quedó con 522 productos. ¿Por qué le redujeron la cantidad de productos? Pues nos dimos cuenta que con menos productos abarcábamos el mismo porcentaje de gasto que abarcábamos en el índice anterior con un poco menos de productos. Se mantuvieron 438 productos, se incorporaron de todas esas cosas que ustedes vieron, incluido el baño de mascotas. Ahí está el baño de mascota y otros 84 en total. 408 son bienes y 114 son servicios, pero uno no tiene que confundirse cuántos de uno y cuántos de otro con cuánto ponderan en el índice, porque los precios de los servicios ponderan un 60% más o menos en nuestro índice y los precios de los bienes un 40%. A diferencia de lo que pasaba con la encuesta de gastos 2004, nuestro índice anterior, y los índices que se basan en índices provinciales. El INDEC todavía ya está por salir el nuevo índice, todavía no lo actualizó, entonces le pesan más los bienes que los servicios. A nosotros nos pesan más los servicios que los bienes. Saben que las sociedades modernas van cada vez más en camino de consumir más servicios que bienes, eso de alguna manera las define. Y también, aunque no está ahí, les comento, siempre se comenta, que los productos también se clasifican en estacionales, regulados y el resto. Son poquitos productos, son 83 productos estacionales. ¿Qué productos son estacionales? Varían su precio según la época. La fruta, la verdura y la ropa. ¿Qué productos son regulados? Y por ahora las tarifas, la luz, el gas. ¿Y qué otros productos son regulados? ¿Con qué las autoridades influyen sobre el precio autorizando gastos o no? Las escuelas, la medicina prepaga, esos son productos regulados. Y el resto son 400 y pico de productos, son productos que podríamos llamar normales. La ponderación de los estacionales igual es muy chiquita, 10% ponderan, 20% más o menos los regulados y 70% los productos normales que no tienen ninguna particularidad de ese tipo. Bueno, ahí en la siguiente les contamos algo de los informantes y las modalidades de relevamiento. Por supuesto hay diferentes rubros y diferentes maneras de relevar. Todos los días hábiles hay 37 personas, más nosotros dos, 39, que supervisamos de lejos, que están todo el día pendientes de los precios de consumo en la ciudad. Todos los días, 25 encuestadores a las 9 de la mañana prenden su tablet y reciben la carga de productos y lugares que tienen que ir a visitar ese día y recopilar los precios, porque desde 2019, o sea, fin del índice anterior y ya con el nuevo, este proceso de relevamiento de precios, cuando es personal, lo hacemos vía tablet. La tablet ya tiene cargado qué es lo que tiene que relevar y tenerlo en tablet tiene otra serie de utilidades. Si el precio es un precio raro, ya el sistema se lo avisa en el momento. Si no es exactamente el producto, etcétera, el sistema se lo avisa en el momento. El sistema hace un primer backup, de modo que si le roban la tablet, la información no se pierde. Como la tablet tiene chip, está conectada. No es que es un instrumento de recolección que después recarga, sino que se va alimentando. Y finalmente, cuando llega cuando termina la tarea, hace la descarga total y eso entra al sistema, donde hay entre recepcionistas, analistas, 9 personas que todos los días revisan que esos precios no tengan desvíos importantes, que no estén mal las especificaciones. Mirá, hace 3 meses que me estás trayendo el mismo precio, en Argentina esto es medio extraño, de modo que fíjate. El índice se compone de 20 paneles. Los meses tienen en general 20 días hábiles, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero se relevan todos los meses, 20 días, se sale a relevar comercios y productos
que se van a reiterar a los 30 días y que son los mismos, ¿se entiende? Todos los días se mide cómo evoluciona ese panel con respecto a un mes atrás. Y de esos 20 días surge el número final. Pero no esperamos a tener todos los precios para hacer las cuentas, sino que el sistema y el equipo de análisis lo va procesando permanentemente. Bueno, ahí tenemos algunos formularios. De esto, ¿qué les puedo decir? Que, bueno, a veces hay muchos precios en un solo lugar. Entonces uno va al supermercado y tiene que ir buscando con distintos formularios todos esos rubros. A veces van 2 personas, de tantos precios hay que relevar en un supermercado. A veces hay que relevar en muchos lugares un solo precio. Se releva algunos precios que sirve hacerlo, se relevan vía web. El encuestador lo mira en la web y lo carga en la tablet. No solo por observación, hay que tener cuidado porque a veces el precio que figura en web, o sea, figura un precio, pero cuando decís lo quiero comprar, te dice, no lo tengo disponible, y ese precio no sirve. Para poder incorporarlo, tiene que ser el precio de algo que yo pueda comprar, que yo pueda pagar. Y hay otros precios que se hacen por teléfono. Iba a decir la tarifa, pero no es la tarifa, es la cuota de los colegios, por ejemplo. Ya nos conocen, ya los conocemos, llamamos y les preguntamos cómo evolucionó la cuota. Y como regla, de nuevo, le preguntamos cuál es la cuota. Aumentó 10%. No, decime el precio. No, es el mismo que el mes pasado. No, decime el precio. Esa es la regla, para que el informante no se confunda, no diga sí, es lo mismo, o sí, aumentamos todo 10%. Yo voy a decir si aumentó 10%, 5,8 o 7. Vos decime el precio. Son 65.000 precios por mes que se levantan a través de unos 2.900 informantes. En lo que es alimentos y bebidas hay tanto supermercados como lo que se llama comercio de cercanía, así que es bastante completo el relevamiento. En la siguiente tenemos todos estos precios, van entrando, acuérdense que son promedios ponderados, van ponderando y van haciendo como una pirámide, se van incorporando a su familia hasta ir formando las divisiones del índice. Ahí tienen ustedes las 13 divisiones de nuestro índice base 2021 y tienen las ponderaciones que habían surgido de cuánto gastaba la gente en esos productos en la encuesta de gasto de los hogares. Esas son las ponderaciones de arranque que después se van modificando a lo largo del índice. Esto obedece a lo que se llama clasificación de consumo individual por finalidad, es del 2018. El anterior índice y los índices más viejos usan una anterior que tiene 12 divisiones. Esta incorpora una división de servicios financieros y también tiene un pequeño cambio ahí en lo que es información y comunicación y recreación y cultura. Tiene una reasignación que es interesante, que es importante, porque hablando de cosas que antes no había, además del baño de las mascotas, tenemos el servicio de streaming, tenemos los paquetes de internet. Internet ya existía, pero uno lo contrataba. Vos no contrataste el paquete con esto, con lo otro, con el teléfono, con la comunicación. Todo eso está incluido está reformado para incluirlo y ponerlo en una división. Entonces, todo este proceso que traté de describirle muy rápido, no sé si lo volví loco o más o menos se entiende, todo esta vorágine para llegar al 6º día hábil a poder publicar esa apertura de divisiones y un nivel general, es decir, los precios evolucionaron 3,1 para que algunos de ustedes nos digan está mal, es mentira. Entonces, eso pasa por lo que les dije. Claro, yo te dije 5 o te dije 4,4 y vos pagaste 6. Entonces me decís, mentiroso. Pero vos sos uno, vos no sos el promedio, vos no sos el representante de todos. Vos tenés tu canasta de consumo. Por eso no coincide lo que vos ves que está pasando en la realidad
con lo que pasa en la realidad de los 3 millones de habitantes. ¿Me entienden? Ahí tenemos, bueno, a lo largo del mes nos acordamos del último precio que pagamos por un producto, no nos acordamos de todos los precios que pagamos. Conocemos los precios de nuestro barrio, no sabemos si en Barrio Norte es más caro o en Lugano es más barato, por ahí nos imaginamos. Y no gastamos siempre los mismos bienes y servicios. Así que la evolución del índice no representa nuestro consumo, representa un promedio. La solución que le encontramos a esto es eso que está ahí. Ya estaba, la usábamos en nuestro índice anterior, estamos por relanzarlo, se llama Tu Inflación. Ustedes pueden entrar todos los meses a nuestra página web. Ese es como es una maqueta de nuestra página web, eso es lo que encuentran ustedes si ponen IDECUA. Y ahí abajo van a encontrar Tu Inflación. Si hacen clic ahí, van a encontrar lo que aparece a continuación, que es bueno, esto está desactualizado, son las divisiones viejas, pero no importa. Ustedes ahí encuentran un listado para que ustedes mismos completen. Pero esta gente dice que uno en vivienda gasta el 25% y yo gasto el 50% en vivienda, porque el alquiler y qué sé yo. Bueno, ahí en vivienda le pones 50% y el otro 50% lo gasto en comida. Bueno, en comida le pones 50%, te da 100, quiere decir que no viajás ni atendés la salud. Entonces, no, claro, en realidad, bueno, lo vas acomodando hasta que los porcentajes te parezca que representan tu consumo, pero tienen que sumar 100. Si te resulta complicado calcular un porcentaje, lo que podés hacer es poner los montos. Y entonces los montos que vas poniendo en cada fila que representa tu consumo mensual en ese rubro, en esa división, tiene que sumar con tu gasto de consumo mensual, que no es tu ingreso, que no es otra cosa, es tu gasto en artículos de consumo mensual. Hecho eso, y apretando el botoncito que está ahí abajo, te vamos a decir cuál es tu inflación. Y además, que no tiene por qué coincidir con la que dimos como promedio de todo el mundo. Y además, todos los meses, si dejaste el mail, te vamos a hacer llegar automáticamente, cuando se publique el índice de precios, te vamos a hacer llegar cuál es tu inflación. Para que entonces vos la mires, reflexiones y digas, está mal también. Porque contra las percepciones no hay nada. Yo eso no me quiero extender, eso es lo que tengo para decirles. Uno de los usos de los índices de precios y las encuestas de gasto de los hogares es hacer las canastas de consumo. Estamos trabajando en conjunto con UNICEF para tratar de modernizar nuestras canastas y hacer una canasta de crianza. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, gracias a todos por venir, gracias María Eugenia, gracias José y José, mis compañeros de panel. Bueno, vengo en nombre de UNICEF Argentina y como mencionaban, estamos trabajando en lo que se conoce como canasta de crianza, que es un trabajo pionero en el país y en la región y que estamos felices de arrancar también con la ciudad de Buenos Aires. Aquí pueden ver el índice de la presentación que todo lo del principio espero que sirva de motivación para decir, bueno, ¿por qué trabajar en la canasta de crianza? Primero les enmarcaré brevemente lo respectivo al derecho humano a la alimentación, que es parte de la Convención de los Derechos del Niño. Y luego les voy a contar la situación que viven niños, niñas y adolescentes en hogares monomarentales. Estos son los hogares con chicos que son liderados por una mujer sin pareja. Y bueno, veremos su situación de pobreza, de endeudamiento y acceso a alimentos. Y luego les hablaré del acceso a la cuota alimentaria por parte de estos hogares y bueno, finalmente de la canasta de crianza y sus posibles aplicaciones. Bueno, UNICEF es la Agencia de Naciones Unidas que se dedica a los derechos de la infancia. Y desde ese marco es que vemos el acceso a los alimentos como un tema que refiere a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que está enmarcado en la Convención sobre los Derechos del Niño.
que la convención es de 1989 y fue ratificada por Argentina en 1990 y es junta todos los derechos intrínsecos de los chicos y las chicas y es la convención más aceptada mundialmente. La siguiente. Bueno, y lo que tiene la convención es que redefine la relación entre el Estado y la infancia. ¿Y por qué decimos esto? ¿A qué nos referimos? A partir de la convención, todo niño pasa a ser un sujeto de derechos y un ciudadano que importa en sí mismo, más allá, no por su potencialidad futura como una persona adulta, sino hoy. Y entonces, esto lleva a un cambio de paradigma. Mientras que antes era un enfoque más paternalista, donde los chicos eran objeto de protección y sus familias eran las que tenían que protegerlos, al pasar a ser titulares de derecho, entonces se pone en discusión un poco más lo que es lo público y lo privado, y se reconoce que si se vulnera un derecho fundamental de este chico, si de repente la familia está vulnerando uno de sus derechos, entonces el Estado puede y debe intervenir, es su obligación. Entonces, la Convención tiene un artículo 27 que habla del derecho a un nivel de vida digno. Y dice que, bueno, las familias tienen la responsabilidad de asegurar que los chicos tengan estas condiciones de vida necesarias para su desarrollo. Y los estados, por su parte, por un lado, pueden ayudar a las familias a que puedan alcanzar ese nivel de vida digno, con promover el trabajo o la protección social, todo eso, pero dice específicamente que también es responsabilidad del Estado tomar las medidas necesarias para asegurar el pago de la pensión alimentaria. Entonces esto implica que los estados deben desarrollar mecanismos y políticas para asegurar que este derecho se cumpla. Y esto nos da el pie para esto que les voy a contar ahora, que es analizar la situación de los hogares monomarentales y su acceso a la cuota alimentaria. En el país, los hogares monomarentales son 1.700.000, más o menos, y en la ciudad de Buenos Aires son unos 100.000. Y esto representa como 3 millones de niños, niñas y adolescentes, que son como un cuarto de todos los chicos del país. Y en la ciudad de Buenos Aires, estos son aproximadamente 155.000 niños y niñas. Y como ustedes sabrán, la tasa de pobreza para chicos y chicas es más alta que para la población en general. Pero a esto se suma que si analizamos los hogares monomarentales, la tasa de pobreza infantil es unos 10 puntos porcentuales más alta que la de otros chicos. Del promedio de los chicos que viven en cualquier hogar. Entonces, cuando analizamos más en detalle la situación de los hogares monomarentales, como ven en el gráfico de ahí, vemos que son hogares que están peor, que enfrentan mayores dificultades para poder garantizar un nivel de vida para los chicos. Por ejemplo, UNICEF realiza encuestas rápidas desde hace unos años y ahí se empezó a preguntar algunas cuestiones que pueden ser de interés ahora, como por ejemplo, hogares que dicen que sus ingresos mensuales no alcanzan para cubrir gastos corrientes. 48% de los hogares dice que esa es la situación, mientras que para hogares monomarentales es el 61%. Esto sucede también en parte porque para las jefas de estos hogares puede ser más difícil conseguir empleos formales o de jornada completa, o otro tipo de empleos más vulnerables. Después, por ejemplo, si vemos hogares endeudados, también vemos que para los hogares monomarentales es 5 puntos más alta. Después, si miramos hogares que tuvieron que dejar de comprar alimentos por falta de dinero, para hogares monomarentales de vuelta vemos que es 11 puntos más alta. Y ahí al final vemos hogares que se saltean una comida por no tener dinero, de vuelta 5 puntos más alto. Entonces, esta diapositiva tiene algunos testimonios relacionados a esto de madres de provincia de Buenos Aires, Rosario y también la ciudad de Buenos Aires, que mencionan, los fines de semana hago doble turno en una panadería y ellos me acompañan a trabajar todo el día, ellos, mis hijos. Me esfuerzo mucho para que ellos no les falte nada.
soy madre sola, me suele exigir mucho. Hace unos meses el médico me dijo que tuve un ataque de estrés. Yo me encargo de todos los cuidados y ahora es el doble y hago malabares para manejar las cosas. Estos son como algunos testimonios que están detrás de todos esos números que les mencionábamos recién. Entonces, uno de los factores que puede tener mucho peso en esto que les estoy comentando, de tener ingresos insuficientes para mantener el nivel de vida de los chicos, puede tener que ver con el acceso a la cuota alimentaria. Hay muy pocas estadísticas que den cuenta de ello, pero en las encuestas de UNICEF que les estaba mencionando, desde 2021 se hace algunas preguntas al respecto. Entonces vemos que en hogares donde al menos un niño o niña adolescente no convive, o sea, su padre no está en el hogar, se les empezó a preguntar a las mujeres si recibían la cuota alimentaria. Y ven ahí el primer gráfico que ve que los valores rondan entre más o menos la mitad y el 56% que dice que no la recibe. Y este valor sube a 68%, o sea, 2 de cada 3, si también consideramos a las mujeres que no la reciben de manera regular. Es decir, tal vez un mes sí, un mes no, o menos, etc. Y además, también los datos muestran, de la diapositiva anterior, que un niño o niña que debe cobrar cuota alimentaria y no la recibe, tiene el doble de probabilidad de ser pobre que un niño o niña que sí recibe esa cuota alimentaria. Y un dato importante para destacar tiene que ver con que los motivos de no cumplimiento. Obviamente que puede haber situaciones en donde tal vez hay un padre que no tiene los ingresos suficientes, se quedó sin trabajo, entonces no puede pagar la cuota alimentaria, pero al preguntar sobre este punto, la principal razón tiene que ver con mala o nula relación del padre con la madre o los chicos, un 61%, mientras que los motivos socioeconómicos son recién la segunda razón, con un 24%. Ahora sí la siguiente. Y entonces, también otra cosa para destacar es que si bien este problema de no pago de la cuota alimentaria afecta en mayor medida a niveles socioeconómicos más bajos, esto también afecta a hogares de niveles socioeconómicos más altos. 2 de cada 10 mujeres que no reciben la cuota alimentaria residen en el 40% de los hogares más ricos. En esta diapositiva del lado izquierdo podemos ver cuestiones que tienen que ver con los gastos que se realizan para los chicos. Es verdad, de vuelta, que puede haber algún caso en donde el padre no paga una cuota alimentaria, pero hace un gasto directo en comprar un bien o servicio para el chico, tal vez por desconfianza en cómo se vaya a usar el dinero, tal vez por una cuestión de un ejercicio de poder con la cuestión monetaria, distintas razones, pero bueno, eso podría estar pasando. También se pregunta de gastos que cubren los padres de manera directa y ven que aunque cubren algunos gastos, en realidad el 61% de los casos responde que el padre no les compra nada. Esto con respecto a los gastos directos. Y luego con respecto al tiempo de cuidado, sabiendo que también el tiempo es dinero, también se les pregunta a las madres si los padres participan en estas tareas de cuidado y bueno, todo lo que se ve ahí suma 100 y 26% dice que participan plenamente, pero un 42% indica que no se responsabilizan de ninguna tarea de cuidado. Entonces, es decir que hay un porcentaje de hogares que vemos que no les compran nada y tampoco se hacen cargo de las tareas de cuidado. Entonces, el mensaje que nos queda es, ok, tenemos este grupo de hogares en donde las madres se hacen cargo del 100% de los gastos de vestimenta, educación, vivienda, etc. y también de todas las responsabilidades de cuidado. Y esto nos lleva a lo que tiene que ver con la canasta de crianza, que es una herramienta clave para garantizar el derecho de los niños y las niñas y también para poder garantizar la cuota alimentaria. Y esto lo venimos apoyando desde UNICEF. Primero acompañamos técnicamente al INDEC para realizar una primera medición y luego también, por ejemplo, a Provincia de Buenos Aires para poder armar esto. Entonces, la canasta tiene dos componentes.
Por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con los costos directos, referido a lo que mencionábamos antes, ¿no? De alimentación, vivienda, vestimenta, como bienes y servicios. Y frente a la ausencia de una canasta específica dedicada para la niñez, se han utilizado diferentes caminos para tratar de estimar esto. Por ejemplo, la canasta de crianza de INDEC considera lo que se refiere como un adulto equivalente. Es decir, bueno, un adulto gasta esto, un chico va a hacer, no sé, el 0,6, dependiendo de la edad. Ahora les voy a contar un poco más sobre esto. Pero el otro componente que tiene la canasta de crianza es los costos de tiempo, que surge de tratar de valorizar el tiempo de trabajo doméstico no remunerado relacionado al cuidado, etcétera, que se realizan en estos hogares con chicos. Y para su operacionalización, de vuelta, hay distintas maneras de hacerlo. En el caso de INDEC, por ejemplo, se multiplicó la cantidad de horas de cuidado por el salario de empleadas de casas particulares. Entonces, con estos ambos componentes se trata de llegar a un costo total de la crianza y tratar de convertir esto en un costo que uno pueda seguir en el tiempo. Pero bueno, es un costo mínimo. Esa está bien. Bueno, entonces, la canasta de crianza de INDEC fue la primera en el país y la región. Por poner un ejemplo, Chile, después de esto, empezó a trabajar en su propia canasta de crianza y desde UNICEF a nivel regional, ahora vamos a empezar a apoyar a otros 3 países de la región que van a trabajar en esto. Y ya tuvo mucho uso, porque se usó como referencia en al menos 23 fallos en 11 provincias y también a partir de su creación aumentó en promedio un 250% los montos definidos en las cuotas en las sentencias judiciales. Esto según la ex Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Entonces vemos que es una herramienta sumamente útil para el Poder Judicial, especialmente, y logró mejorar los montos de las sentencias. Y lo más importante es que permitió tener una referencia de costo de criar que sea más objetiva y también que simplifica la tarea de los jueces y también disminuye la carga de la prueba para las mujeres que de repente están en un juicio por alimentos, porque tal vez antes uno veía que tenían que estar juntando los tickets del supermercado para comprobar cuánto se gasta y bueno, en vez de eso ahora tenemos algo que es un poco más estandarizado. Pero cabe resaltar que este es un monto de mínima, porque además de este monto, el juez, por ejemplo, también debería considerar el nivel de vida del niño que el niño tenía antes de la separación de sus padres, que no sean muy incongruentes el nivel de vida en la casa de la madre que del padre. Digo, hay otras cosas a tener en cuenta, pero al menos uno tiene esta referencia como de mínima. Y desde UNICEF venimos apoyando la sensibilización al respecto con el Poder Judicial y también trabajando, por ejemplo, con la Corte Suprema de Provincia de Buenos Aires para capacitar a jueces. Y bueno, ahora también estamos trabajando a que esto se incorpore en lo que tiene que ver con la red de jueces y que se pueda sensibilizar al respecto en todo el país. Más que nada para esto, para los jueces que tienen que litigar con respecto a alimentos. Y bueno, con respecto a problemas, tal vez, que podemos encontrar, como les decía, esta primera canasta de INDEC tiene muchos aspectos positivos, fue innovadora, la primera que se hizo, permitió poner este tema en la agenda, el tema de los derechos de la niñez, pero como toda metodología nueva, tiene algunas cosas perfectibles. Por ejemplo, esto que les mencionaba antes de que usa el concepto de adulto equivalente. A priori, bueno, es una buena manera de estimar rápidamente, pero si uno se pone a analizar en términos de objetos, por ejemplo, vestimenta, tal vez uno no podría decir que un bebé usa un 4% de lo que sale vestir a una persona adulta. Aparte la canasta no incluye, por ejemplo, pañales, no sé. Entonces ahí es una buena primera estimación de mínima, pero bueno, tal vez se puede mejorar. Después también sobre el componente de tiempo. Aquí se consideró que se dedican 8 horas al cuidado, asumiendo que, bueno, si vos te vas a trabajar, alguien más lo tiene que cuidar en vez de vos.
Pero también se podrían considerar otras cuestiones. Por ejemplo, no se está considerando el tiempo de transporte al trabajo, o tal vez alguien trabaja una jornada más larga, más corta. Entonces, ahí también es como algo para discutir. O se consideró que hay una reducción horaria por lactancia. Bueno, esto alcanza a un nivel bastante acotado de la fuerza laboral, no todo el mundo, sí. Bueno, después también a las horas que se debe dedicar al cuidado se les restó el tiempo que los chicos están en el colegio, si tienen 4 o 5 años, pero ya si van a primaria se consideró que van a jornada completa, cuando tal vez no todo el mundo puede acceder a la jornada completa. Y algo muy importante que desde UNICEF postulamos que se debería corregir tiene que ver con que no se contempló al tramo de adolescentes. De 13 años en adelante no se considera que se necesitan horas de cuidado y esto estaría bueno mejorarlo, ¿no? Hay bastante espacio de mejora y estos son el tipo de cosas que ahora estamos trabajando con la Ciudad de Buenos Aires, que como ven aquí, ahora, bueno, el IDECBA definió la necesidad de avanzar en la canasta de crianza, que eso es una gran noticia que estamos comenzando, y este trabajo con la asistencia técnica de UNICEF y lo referido al costo directo, también están armando su canasta nutricional específica para niñez y están viendo, o sea, mejorando esto que les mencionaba antes del adulto equivalente y también aprovechando todos los datos y las encuestas que tiene la ciudad para poder hacer costos específicos para la ciudad. Así que eso también está buenísimo. También puede ser una oportunidad para incluir a otros grupos como los adolescentes y, bueno, a definir cuestiones a mejorar como lo del tiempo de cuidado. Así que bueno, para cerrar, nada más mencionar que esto, más allá de la relación de los padres, etcétera, es un derecho de los chicos y que lamentablemente hoy vemos grandes niveles de incumplimiento de la cuota y creemos que esta puede ser una herramienta para mejorar estas cuestiones socioeconómicas y celebramos de nuevo que la ciudad esté trabajando en esto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar la mesa. Tenemos muy poquito tiempo, casi nada para preguntas porque ya estamos excedidos de tiempo. Voy a hacer un muy breve cierre de la exposición hasta el momento. La ciudad de Buenos Aires digamos, el IDECBA contribuye a la institucionalidad de la ciudad de Buenos Aires con estadísticas oficiales serias, preocupándose por saber cuáles son aquellas cuestiones que mejoren su calidad de vida o sean necesarias poner en la discusión pública y que se tenga en cuenta de alguna manera cuáles son los caminos con evidencias para poder mejorarlas con precisión. En este esfuerzo también está el puritanismo metodológico que se tiene para realizar los productos estadísticos. La Dirección de Estadística y Censo en su momento y el Instituto actualmente se preocupan muy profundamente por tener estadísticas oficiales lo más próximas a la realidad y en ese sentido hay un esfuerzo de los equipos técnicos muy mancomunado por resolver conflictos que también van presentando la producción de estadísticas de la mejor manera y de la manera más pulcra estadísticamente. Esto a veces hace que las reflexiones sobre los métodos de producción sean acaloradas entre los equipos, pero lleven a resultados realmente óptimos. En este sentido es que también rescato la reflexión que se está haciendo acerca de cómo se construye la canasta de crianza, aprovechando también los equipos interdisciplinarios que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos trabajando con el equipo de nutrición de la Ciudad de Buenos Aires, quien nos está también calculando las calorías y también hay las calorías que llevan, digamos, necesariamente la canasta de cada uno de los tramos de edad de los niños y adolescentes. Esto es todo un esfuerzo. Cuando uno publica un dato, piensa que el dato surge espontáneamente y detrás de todo eso detrás de ese dato hay realmente un trabajo muy concienzudo de los equipos técnicos y muy serio por el lado más, digamos, profesional de la producción. En este sentido también nosotros queremos agradecer a los organismos internacionales que apoyan a
digamos, institutos subnacionales, porque sabemos que la realidad de cada una de las provincias, y la ciudad cuenta como una provincia, es distinta. Y para poder gestionar, para poder tener políticas adecuadas, políticas públicas adecuadas, es necesario no solamente tener el promedio, ya que hablábamos de promedios, el promedio del país, sino también tener el promedio de cada jurisdicción, pero también a veces especificidades de cada una de las jurisdicciones. Entonces, el IDECMA también pone esfuerzo para poder ver cuáles son las diferencias dentro de la misma ciudad. Entonces, agradecemos muchísimo el asesoramiento técnico, desde luego, siempre estamos permeables a crecer y a aprender, a nutrirnos de otras experiencias. También nos complace poder publicar nuestras estadísticas con los organismos internacionales en conjunto, mancomunadamente. Y por el otro lado también agradecemos a todos los organismos internacionales que también han financiado o financian, como PNUD por ejemplo, algunas de las iniciativas de estudio que tiene y de investigación que tiene el Instituto para mejorar su producción estadística, lo cual es un lujo, reflexionar acerca de lo que uno hace también, o sea, hacerlo, pero también reflexionar cuán bien lo hacemos o cuánto podemos mejorarlo. Así que bueno, agradecidos también de que ustedes estén acá. Esperamos poder haber sido lo suficientemente didácticos, y creo que sí, que José Núñez lo ha logrado, para poder explicar a veces procesos complejos de manera sencilla, para que todo el mundo pueda entender cuál es la realidad en la que vivimos efectivamente. Así que muchísimas gracias por haber estado acá.